todos, bienvenidos a la clase del día de hoy. En esta ocasión hablaremos sobre el minimalismo. En representación a la temática que abordaremos hoy, se intentará que este video sea lo más minimal y resumido que sea posible. El minimalismo es la tendencia de reducir a lo esencial y de despojar de elementos sobrantes. El término minimal fue utilizado por primera vez por el filósofo británico Richard Wurge en 1965 para referirse a las pinturas de Ad Reinhardt y a otros objetos de muy alto contenido intelectual, pero de bajo contenido de manufactura. Los expertos sostienen que, como tendencia artística, el minimalismo surgió en la década de 1960 a partir de una economía de medios, el uso de la abstracción, el purismo fundamental y estructural, y la austeridad y la síntesis. Pintores y escultores fueron los primeros en volcarse al minimalismo, como Reinhardt, Donald Judd, Dan Flavy y Robert Mangold. Más adelante, el minimalismo se extendió a la arquitectura. Se producen cambios en los espacios expositivos, en los que ahora predominan paredes blancas, desnudas y grandes salas, contrastando con el tamaño de la obra minimal. En ocasiones, el espacio de la exposición llama la atención sobre sí mismo, por su extrema neutralidad o por el contraste que establece con las obras. Podemos decir que toda obra de arte modifica más o menos la percepción del espacio circundante, pero que las minimal lo hacen intencionadamente como parte de su contenido. La conexión entre obra y espacio es propiciada por el tamaño o la colocación del objeto. En definitiva, el espacio es en el minimalismo el lugar en el que se produce el encuentro entre sujeto y objeto y la experiencia de la obra. Las características del arte minimal son abstracción total, economía del lenguaje y medios, producción y estandarización industrial, uso literal de los materiales, austeridad con ausencia de ornamentos, purismo estructural y funcional, orden, geometría elemental rectilínea, precisión en los acabados, reducción y síntesis, máxima sencillez, concentración, desmaterialización, ausencia de contenido formal o de estructuras relacionales, carácter opaco y superficies enfáticas monocromáticas. Pintura minimalista. Dentro del arte minimalista, las pinturas son las formas más fáciles de comprender a las bases que conforman al minimalismo, en donde se utilizan elementos como las formas geométricas avivadas con colores intensos, los cuales se muestran dispuestos entre sí con una estructura casi perfecta, pero que no muestran ningún rasgo destacable u ostentoso. La escultura minimalista. En la escultura se construyen piezas simples, las cuales no buscan desvelar ninguna imagen en concreto, pero buscan llevar un mensaje complejo a quien las observa. La mayoría de artistas que crean estas piezas tratan de manipularlas lo menos posible, por lo cual en muchas ocasiones envían a fábricas las piezas e industrias externas mecanizadas, para que no exista ningún tipo de elemento que vincule al ser humano con la obra. La arquitectura minimalista. La arquitectura es la tendencia artística que más tarde llegó a este movimiento. Esta nace en la época de los 60 en las barriadas de Nueva York, aunque la misma presenta bases europeas. Es el arquitecto alemán Ludwig Mies van der Rohe quien traslada los conceptos artísticos de esta corriente, utilizando las figuras geométricas como los elementos más puros que se pueden apreciar dentro de una estructura arquitectónica. El cine minimalista. El minimalismo alcanzó varias ramas del arte, llegando así al cine,
Se pueden identificar los cortometrajes de este tipo por su contenido donde rige la frase menos es más, reduciendo los elementos a lo más simple, teniendo diálogos escasos y sencillos, predominando un solo plano, sin mover mucho la cámara, siendo escenas largas y fijas donde ocurre todo o la mayoría. La cámara pocas veces sigue a los actores, por lo cual estos pueden salir del cuadro y solo seguir escuchándose el diálogo al fondo o el sonido ambiental. El minimalismo es considerado el último movimiento de la modernidad. Después de ello, llegaría la posmodernidad. Bueno chicos, esto es todo por la clase de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!